vamos a revisar cómo elaboramos una tabla de distribución de frecuencias. Pero antes de iniciar, quiero comentarles qué es una distribución de frecuencias, que en resumen es una tabla que representa los datos que se están organizando tanto en clases como en grupos numéricamente ordenados. Al construir una distribución de frecuencias, se debe prestar atención al seleccionar el número apropiado de agrupaciones o clases para la construcción de una tabla. Para eso tenemos que determinar una amplitud que sea conveniente para las clases, estableciendo los límites de cada una, esto para evitar el traslape de datos. El número de clases usadas depende del número de valores. Así es que un mayor número de valores permite un mayor número de clases. En general, una tabla de frecuencias debería tener por lo menos 5 clases, pero no más de 15, ya que el hecho de tener muy pocas o muchas clases ofrece poca información. Cada clase se define con base a intervalos de clase de la misma amplitud, pero para poder terminar esto nos vamos a apoyar en las fórmulas. Entonces pasamos a este ejercicio que representa el manejo de varios precios de menús ejecutivos, que se tomó estos datos de varios restaurantes de la alcaldía Miguel Hidalgo. Como ustedes pueden observar, ya tenemos aquí esta agrupación de datos. Se pueden dar dos situaciones diferentes. Cuando ustedes trabajen o ya hayan ustedes recolectado toda la información, puede estar desordenada. Entonces, ¿cuál sería el paso que se tiene que hacer? Ordenar toda la información que tenemos, todos los datos de menor a mayor, para que los podamos trabajar de una forma más sencilla. En esta situación de este ejercicio, bueno, ya contamos con los precios de los menús ejecutivos y que se encuentran desde el más barato hasta el más caro, es decir, del dato menor hasta el dato mayor. Vamos a revisar cuál es la información que contamos para empezar a realizar esta tabla de distribución de frecuencias. Tenemos que el total de datos con los que vamos a trabajar son 50 y también debemos de conocer el número de clases que vamos a utilizar, que en este caso van a ser 10. Entonces, ¿qué serían los números de clases? Serían las agrupaciones en las cuales vamos nosotros a utilizar para agrupar todos estos datos que tenemos aquí. Esta información para el caso de ejercicios yo se los voy a estar proporcionando. Después, conocer la amplitud del intervalo de cada clase, o sea, de estas 10 clases, yo tengo que establecer cuál va a ser el amplitud o el ancho de cada una. Entonces también para eso vamos a hacer unos cálculos que ahorita lo van a observar. Y bueno, vamos a pasar directamente a la fórmula. Aquí la pueden ustedes ver. Determinar esa amplitud de los intervalos sería igual al rango entre el número de clases, donde los números de clases lo vamos a estar determinando con la letra K. Ustedes ya revisaron su teoría en las actividades pasadas, pero bueno, vamos aquí a revisarlo nuevamente. ¿Qué es el rango? El rango pertenece a una de las distribuciones de medidas de tendencia central y de las medidas de dispersión. Entonces el rango lo vamos a obtener restándole al dato mayor que tengamos de nuestra agrupación el dato más pequeño. Entonces vean, yo aquí me voy a ubicar en esta celda. Entonces tomo de referencia mi dato mayor y le resto el dato más pequeño, que en este caso son 140 pesos. Entonces ya tengo que el rango en esta situación es de 490 y el número de clases, bueno, ya lo tenemos aquí nosotros identificado. Entonces únicamente lo estoy copiando, lo arrastro a esta celda. Aquí ya aplico la operación, divido 490 entre 10 y la amplitud de mi número de clases es de 49. Los especialistas nos indican que para cuestión de practicidad hay que redondear, ¿no?, aproximar este resultado para que a nosotros nos sea todavía más fácil el manejar la amplitud en cada una de las clases en la tabla de distribución. Y de esta forma pues ya vamos a empezar a determinar cuáles son una de las columnas que pertenecen a estas tablas, que serían los límites de clase.
Entonces paso a la siguiente fórmula. Tenemos que establecer con esta amplitud de 49, que bueno, lo vamos a aproximar a 50, pero ahora vamos a determinar la diferencia para los límites reales de clase, que sería la otra columna que vamos a trabajar en la tabla. Entonces aquí pueden tomar esta fórmula para establecer los límites reales de clase. Aquí vamos a tomar el límite inferior de la segunda clase menos el límite superior de la primera clase entre 2. Entonces voy a pasar a la tabla para que empecemos a tomar información para poder sustituir en esta fórmula y obtener los datos que necesitamos. Entonces vean, ya tenemos aquí el diseño, la estructura de la tabla de distribución de frecuencias. Estos datos o encabezados de cada columna son los que nosotros vamos a empezar a trabajar o los vamos a completar. En la primera columna tenemos el número de clases, que lo vamos a manejar con la letra K, y vamos a enumerar desde el 1 hasta el 10. ¿Por qué? Porque son las 10 clases que vamos a manejar, es decir, aquí vamos a agrupar todos nuestros datos. Para eso necesitamos primero determinar los límites de clase y vamos a tener dos, el inferior y los superiores. ¿Cómo empezamos? Pues vamos a partir del dato más pequeño que tenemos de nuestra agrupación, que en este caso recuerden que es el de 140 pesos de cada menú ejecutivo. Entonces yo aquí pongo 140 y después, ¿qué fue lo que determiné? Que mi amplitud que yo voy a estar manejando, recordemos que el resultado fue de 49 de la amplitud del intervalo, pero lo vamos a aproximar a 50 para que sea más fácil hacer los cálculos. Así es que igual si aquí el resultado les hubiera dado de 47.5, de 48, 48.8, lo podemos redondear a el siguiente número cerrado. En este caso sería 50. Esto ya con la experiencia ustedes van a poder manejar, aproximar estos resultados sin ningún problema. Se podría seguir el criterio de matemáticas, que si el resultado por ejemplo fue de 5, pues lo podemos subir. Si es menos de 5, entonces lo podemos bajar. Nos podemos ir hacia el anterior. Bueno, entonces me regreso a la tabla de distribución y el dato menor es el de 140. Este es el que me va a marcar el inicio de la primera clase, del primer intervalo, y nuestra amplitud fue de 50. Yo aquí afuera de mi tabla estoy poniendo como referencia el 50 para estarlo trabajando. Ya sea que lo pongan ustedes aquí afuera de su tabla o simplemente lo toman de la fórmula donde ya aproximamos esa amplitud de intervalo. Entonces 140 y le vamos a agregar esa amplitud que ya determinamos que fue de 50. Así es que yo me ubico en esta celda, tomo el dato más pequeño, que es el del intervalo anterior, y le voy a sumar pues los 50, ¿no?, que obtuvimos como resultado de la aplicación de la fórmula. Entonces de esta forma ya estamos nosotros determinando el límite inferior, ¿no?, de nuestras primeras columnas de límites de clase. Entonces esto lo vamos a estar haciendo en cada caso. Nuevamente voy a determinar el límite de clase inferior de la tercera clase. Le voy a dar más. Ahora tomo el de el anterior y le sumo la misma amplitud que determinamos en la fórmula. Y esto lo van a estar ustedes repitiendo en cada clase para determinar los límites inferiores. Como la fórmula es la misma, pues bueno, vamos a aprovechar la facilidad de Excel y vamos a anclar la fórmula para que ya nada más la podamos arrastrar. ¿Cómo la vamos a anclar? Nosotros podemos darnos cuenta que la celda que siempre vamos a estar utilizando va a ser la amplitud, que en este caso son 50. Yo voy a tomar en esta celda, la que me está marcando como rojo, que para mí está ubicada en la columna A, renglón 33. Entonces yo pongo mi cursor antes de la columna, que es la A, y le voy a poner F4 para que me ponga un signo de pesos antes de la columna y antes del renglón. Yo con esto estoy anclando esa celda. La voy a fijar porque siempre va a estar en esta fórmula. Lo demás sí quiero que cambie conforme a los renglones.
Entonces, bueno, ya fijé la celda de la amplitud. Entonces ya lo único que me resta es arrastrar la fórmula para yo poder llenar el resto de los límites de clase inferiores, ¿no? De las 10 clases. Bueno, entonces, ¿cómo voy a llenar ahora la siguiente columna de los límites de clases superiores? Pues únicamente me fijo en el límite inferior de la segunda clase, que es de 190. Entonces me regreso una unidad. Entonces esto lo voy a poner en 189. Y así le voy a hacer en cada caso. Lo mismo vamos a hacer con la segunda clase. Ahora nos fijamos en el límite inferior de la tercera, que empieza en 240. Entonces nada más le restamos 1 y nos quedaremos con 239. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo. Ahora, para determinar el de la tercera clase, vamos al de la cuarta, que inicia en 290, le quitamos 1, entonces sería de 289. Y así sucesivamente. Pues nuevamente, ¿qué les parece si fijamos la fórmula y vamos a establecer la fórmula, que sería más el límite inferior de la siguiente clase menos 1. El 1, vamos a usar el que tenemos aquí, el de la primera clase, y ahí está. Entonces llamamos la fórmula. ¿Cuál es la celda o el número que yo voy a anclar? Necesito fijar, que siempre lo voy a estar usando como referencia, pues sería el número 1, que en este caso yo lo tengo ubicado en la columna B, renglón 31. Entonces me ubico antes de la columna B, le doy F4 para que ponga signo de pesos antes de la columna y antes del renglón. Y de esta forma pues ya tengo la fórmula establecida. ¿Qué me resta? Pues igual copiarla en el resto de mis renglones. El último, para que no me quede de esta forma, lo puedo poner manual. Vamos a arrastrar el siguiente, que sería 639. Lo ponemos manual para que se ajuste. Entonces ya tenemos hasta este momento ya armados nuestros límites de clase, tanto inferiores como superiores. Ahora vamos a pasar a los siguientes, que serían los límites reales de clase. Aquí en los límites reales de clase, ¿cuál es la finalidad? Tratar de ponerlo un poquito más a detalle, trabajar decimales para tratar de abarcar todos los datos que pudiéramos tener agrupados y que no se quede ninguno fuera de alguna clase o de alguna agrupación. Pero para eso necesitamos utilizar la segunda fórmula. Me regreso para que la podamos nosotros calcular. Entonces aquí tengo las literales LRC, que representan límites reales de clase. ¿Cómo la vamos a aplicar? Sería el límite inferior de la segunda clase, que en este caso el límite inferior de la segunda clase es de 190. Ya lo tengo yo aquí, 190. Y le vamos a restar el límite superior de la primera clase. Entonces me ubico en la primera clase, el límite superior sería de 189. Igual lo paso a mi fórmula y lo resto y lo dividimos entre 2. Y aquí yo tengo el resultado. Sería el límite inferior segunda clase menos límite superior de la primera, que sería 190 menos 189 entre 2, pues me da de 0.5. Entonces este va a ser la diferencia que yo voy a estar trabajando para establecer los límites reales de clase. Entonces, ¿cómo voy a empezar? En el primer caso, en la primera clase, del límite real inferior, tomo el de la límite de clase inferior de la primera clase de 140 y le resto el 0.5 que determinamos en la aplicación de esta fórmula. Entonces, pues bueno, voy a tomar este de referencia de los límites de clase
menos el punto 5 y ya tenemos el primer límite real de clase de la primera agrupación. Y nuevamente recuerden que cuál es mi amplitud de cada intervalo es de 50. Entonces aquí es lo que yo voy a tomar eso como referencia. Para establecer la segunda clase, pues la diferencia va a ser de 50. Entonces pues ya nada más lo sumo. Tomo el anterior, sumo los 50 y nuevamente ya tengo el límite real de clase de la segunda agrupación. Vuelvo a hacer lo mismo para obtener la tercera clase. Tomo el anterior y le sumo los 50 de amplitud. Y esto voy a hacer para todos los casos. Para ahorrarnos tiempo, pues nuevamente vamos a ver la fórmula. Vamos a anclar aquella celda que siempre la vamos a estar utilizando, que nuevamente es el 50, que es nuestra amplitud. Le voy a dar F4 para anclarla. Y vean, ya nada más voy a arrastrar mi fórmula. Aquí está. De esta forma ya tenemos los límites reales de clase en la parte superior. Entonces sería para el de la primera clase el superior 189.5. ¿Qué hacemos para determinar el límite real de clase superior de la segunda agrupación? Pues entonces vamos nuevamente a tener como amplitud el 50 que ya habíamos calculado, que es con el que siempre vamos a trabajar. Entonces nada más lo voy a sumar. Se lo sumo a el límite superior de la clase anterior, le sumo la amplitud y ya tenemos el segundo límite real superior de la segunda clase. Esto lo voy a hacer en cada caso, ¿no? Vamos a hacer lo mismo. Veamos, tomo el límite real superior de la anterior, de la clase anterior, le agrego la amplitud de 50 y bien, en ese caso ahí nos vamos a quedar manejando estas cantidades. Ustedes pueden aquí observar que ya se repite. Por ejemplo, en la primera clase, el límite superior 189 sería el mismo de la segunda clase, pero en el límite inferior. Esto así se queda porque lo que se está pretendiendo es que no se quede sin considerar o fuera algún dato de los que vamos a trabajar, de los que están agrupados, que no puedan quedarse de fuera de ninguna agrupación. Entonces hacemos lo mismo en cada caso. Yo voy a volver a anclar mi fórmula para poderla copiar. Yo en este caso voy a anclar otra vez el 50. Entonces le doy F4, que está ubicado el 50 en mi columna A, renglón 33. Entonces pues yo nada más voy a copiar la fórmula hasta la décima clase y ya tenemos todos los límites reales de clase superiores. Ahora pasamos a la siguiente columna, que sería trabajar con las marcas de clase. Las marcas de clase ya van a representar para nosotros los datos. En este caso, ¿cómo los vamos nosotros a calcular esta marca de clase? Pues sacar el promedio de los límites reales de clase, el inferior y el superior, lo sumo, divido entre 2 para obtener el promedio. Vamos a hacerlo. Tomo el límite inferior de la primera clase más el límite superior de la segunda. Voy a poner paréntesis. Recuerden que esto tiene que ver la jerarquía de operaciones. Primero hay que indicarle a Excel que quiero que me resuelva lo que está entre paréntesis y ya después que me haga la división entre el 2. El 2, pues bueno, voy a trabajar que ya tenemos en el número de clases. Lo tomo como referencia para mi fórmula y ya tengo mi marca de clase de la primera agrupación. Vamos a hacerlo para la segunda. Voy a tomar mi límite real de clase inferior de la segunda clase más el límite real de clase superior de la segunda clase y en este caso vamos a poner paréntesis para que me haga la
el orden de la operación de acuerdo a la jerarquía. Bueno, porque así va la fórmula del promedio. Y esto lo dividimos ahora entre 2. Entonces, bien, ya tenemos aquí nuestra segunda marca de clase de esa agrupación. Aquí voy a centrar mis datos. Bueno, los voy a dejar así como están. Esto lo voy a estar haciendo en cada caso igual. Entonces vamos a anclar en las fórmulas. ¿Qué es lo que siempre me va a estar utilizando mi fórmula? Sería el 2 para sacar el promedio. Yo el 2 lo tengo en la columna B, renglón 32, B32. Entonces eso es lo que voy a fijar. Y le voy a dar F4 para que ponga un signo de pesos antes de la columna y antes del renglón. De esa forma, esa celda siempre la va a tomar en cuenta para hacer los cálculos. Entonces me ubico en la parte inferior del lado derecho, donde nos salga la cruz en negrita. Le doy clic al mouse, no suelto el mouse, arrastro para que me copie mi fórmula. De esta forma, pues ya tenemos ahora sí todas las marcas de clase. Ahora vamos a lo interesante. La siguiente columna serían la frecuencia absoluta de cada una de mis agrupaciones. Entonces, para esto, pues vamos a tener que hacer un conteo. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a irme a mis datos que ya tengo agrupados y ordenados y voy a ver cuántos quedan entre los límites reales de clase inferiores y superiores de la primera agrupación. Entonces empiezan desde 139.50 hasta 189.50. O sea, voy a tomar en cuenta todos los precios de los menús ejecutivos que tengan un precio tope hasta 189.50. Bueno, como puedo ver aquí no hay centavos. Entonces va a ser más fácil. 189. Vamos a ver hasta 189 cuánto tenemos. 189 pues nada más sería este de 140. Porque 189 pues ya rebasa este de 220, nuestro primer límite superior de la primera agrupación. Entonces le ponemos aquí en frecuencia absoluta número 1. Nada más tenemos un solo dato. Vamos al siguiente. El límite superior de la segunda clase es hasta 239.50. Vamos a ver cuántos precios pudieran quedar en esta segunda agrupación. De 239 tenemos este, sería 1, 2, nada más, porque ya 250 nos rebasa el límite superior de la segunda clase. Entonces aquí ponemos 2 y así nos vamos yendo en cada caso. En la tercera agrupación, el límite superior es hasta 289. ¿Cuántos tenemos hasta 289? Vamos aquí a ¿cómo se dice? Ya cancelando todos los que ya tomamos en cuenta. Yo los voy a sombrear aquí con este color para que no vaya yo a estar duplicando información. Entonces el límite superior es de 289 de la tercera clase. 289, vamos a ver cuántos entran. Sería 1, 2, 3, hasta ahí. Ya 300 se pasa de 289. Entonces, bueno, estos tres son los que vamos a utilizar. Ponemos ahí su frecuencia absoluta. Y fueron 3. Bueno, igual vamos a irlos sombreando. Voy a utilizar otro color para poderlos diferenciar.